Gracias amigos televidentes del canal parlamentario, les saluda Jonathan Castro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Desde el Parlamento. Y pues empezamos diciendo de que el gobierno sandinista garantiza los derechos humanos de todos, de todas y todos los nicaragüenses, y uno de ellos es el acceso al agua potable y el saneamiento, y se han hecho grandes esfuerzos para mejorar todo lo que es la red y la cobertura de agua potable que llegue a todas las familias nicaragüenses. El día de hoy hablaremos de los proyectos de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua y alcantarillado sanitario, y me acompaña el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL. Buenos días, ingeniero. Un placer que esté con nosotros. Si nos habla de los avances, sabemos en la segunda etapa de la revolución que era un privilegio el acceso al agua potable para pocos y no para toda la población. ¿Cómo encontramos la cobertura y ahora los grandes esfuerzos hasta dónde nos han llevado? Muchas gracias, Jonathan, por permitirnos estar aquí en el programa. Sí, efectivamente, el tema del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en algún momento incluso se veía como un negocio, ¿no? Sí. En el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y es con el Frente Sandinista en las dos etapas de la revolución que siempre se ha visto como un derecho humano. En el tema del agua potable se trata no como un negocio, sino que se trata como un derecho humano. Y como tal, el presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario siempre han sido enfáticos, ¿no?, en buscar cómo fortalecer este sector. En diferentes momentos de la historia, ¿verdad?, de diferentes formas. Primeramente, allá por el año 2010-12 comienza a trabajarse un programa específico, ¿no?, para el tema de mejorar tanto los horarios de abastecimiento, la cobertura en agua potable y saneamiento. Estamos hablando de que se forma un programa que le denominamos Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, que es el PISACH, que le conocemos por su sigla, que está destinado a mejorar o restituir estos derechos tanto en el campo como en la ciudad. A partir de ahí se establece toda una priorización, ¿no?, y búsqueda de financiamiento para echar a andar un programa que hoy por hoy ya en los 16 años que tenemos desde el año 2007 hasta esta fecha, prácticamente se van acumulando ya casi unos 1.200 millones de dólares en ejecución en proyectos de agua y saneamiento, que eso se transforman en que la gente pueda tener más acceso al agua potable, que pueda tener cobertura, que pueda tener una conexión en su casa, pero además muchos de estos programas tienen que ver con incrementar las horas de servicio, ¿verdad?, en el tema del agua potable, en el tema del alcantarillado sanitario, en muchas de las ciudades que existen en Nicaragua, básicamente no existían sistemas de alcantarillado sanitario. La cobertura del alcantarillado sanitario en Nicaragua en el 2006, o el 2007, que el Frente Sandinista retome el gobierno en esta segunda etapa de la revolución, era apenas del 30%. Y prácticamente el tratamiento que se le hacía a esta agua era cero, prácticamente. Uh-huh. Era cero porque si nosotros recordamos, la mayor cobertura de alcantarillado sanitario estaba concentrada en la ciudad de Managua, ¿verdad? Y todos sabemos que en la ciudad de Managua no se le daba ningún tratamiento a las aguas residuales, las cuales eran dispuestas todas de manera cruda en el lago Solotlán, y sabemos, ¿no?, la historia la contaminación que ha tenido el lago y que ha venido un proceso de reversión, incluso también con el Frente Sandinista, a partir del 2009 que se instala la planta de tratamiento de aguas residuales aquí en la costa del lago, y a partir de ahí ha venido todo un proceso de recuperación de la calidad del lago. Y en el tema del agua potable, de un 65% que teníamos de cobertura, hemos alcanzado prácticamente un 95% de cobertura en el sector urbano, me estoy refiriendo específicamente, además de alcanzar el 95% se hacen enormes esfuerzos en inversión y en obras para poder incrementar los horarios de abastecimiento a la familia en Nicaragua. ¿Por qué destacamos esto? Porque se hacen inversiones, por ejemplo, en la ciudad de León, ¿verdad? Siempre pongo como ejemplo la ciudad de León, donde estamos por finalizar un proyecto grande de agua potable, donde se invierten unos 40 millones de dólares, se están instalando unos más de 185 kilómetros de tubería, para que tengamos una idea. Se trabajan en 12 pozos, se construyen nuevos 12 pozos, se trabaja en otra cantidad de tanques, 9 tanques nuevos, se están rehabilitando tanques, de tal forma que en León no es que no teníamos nosotros una cobertura de agua potable, pero los horarios de abastecimiento de la familia ya tenían muy pocas horas.
¿no? Entonces, con estas inversiones que se hacen en la ciudad de León, estamos dejando un sistema con la capacidad para poder abastecer casi unas 300.000 personas que viven ya en la ciudad de León, ¿verdad? Con unos horarios de abastecimiento entre 20 y 24 horas de agua todos los días, pero además con una proyección de servicios para, menos para los próximos 15, 20 años, ¿verdad? Es decir, que se están haciendo las inversiones necesarias, que a la par vienen también, podemos comprender un poco esto cuando vemos, por ejemplo, en la ciudad de León, que se construyó un hospital, ¿no? de la calidad y el tamaño que es el Hospital Escuela, ¿no? Que se está construyendo nuevamente, los Cardanilo Rosales en León, estadio. Entonces, toda esa infraestructura también demanda de servicios de agua con suficiente fortaleza para poder asegurar el agua también a esta nueva infraestructura que se viene desarrollando. Para este 2024, ¿cuáles son los proyectos a ejecutarse, ingeniero? Este 2024, en una continuidad, ¿no? de ese esfuerzo que hace nuestro gobierno, ya prácticamente en los últimos 3 o 4 años con el gobierno de Nicaragua ha venido ejecutando en el sector del agua y saneamiento urbano arriba de los $110 millones de manera constante, ¿verdad? Son cifras realmente sin precedentes, ¿no? Antecedentes en la historia, que definen o ponen de una manera muy clara el compromiso que tiene nuestro gobierno en esa lucha titánica que tenemos, ¿no? Y de todos los días contra la pobreza. Derrotar pobreza es asegurarle agua potable a nuestra familia, asegurar saneamiento. Todos los indicadores de reducción de pobreza miden, ¿no? en qué medida un país viene incrementando la cobertura de alcantarillado sanitario y, por supuesto, el tema del agua potable. Y el impacto en la salud también. Después, tener agua potable y saneamiento tiene beneficios además de que dignifica, ¿no? también la vida de la familia, de que dejas de ver charcas corriendo por las calles, tiene un impacto directo sobre la salud de la familia, que creo que es uno de los aspectos incluso más importantes, tiene un impacto sobre todo el sistema de salud, etcétera. ¿No? El tema del saneamiento son, aunque como digo yo, son proyectos que casi no se observan, ¿no? No son proyectos de infraestructura como un estadio o como calle, todo queda enterrado, pero sí realmente nuestro gobierno está invirtiendo millones de dólares por restituir este derecho que tiene un impacto sobre la vida de la familia en general, sobre otros aspectos de la vida en general de la familia, que no escatime esfuerzos del gobierno para poder llevar esas inversiones. Imagínese el impacto que debe tener para una familia rural que antes tenía que ir a traer agua al río, eso, después tenerla, solo abrir la llave y tener el agua. Y no solo rural, Jonathan, en la parte urbana, es que es increíble la importancia que le daban los gobiernos neoliberales, somocistas, al tema del agua potable era prácticamente nada. No había una voluntad. No había voluntad política porque es que siempre se estaba viendo como un negocio. Y nosotros ponemos ejemplos en Bluefield o en Bilwi, como te digo, no necesariamente tenemos que hablar de zonas rurales, ¿no? Estamos hablando gran proyecto. Ciudad de Bluefield y Bilwi con más de 120 o 150 años de existencia que nunca habían tenido un sistema de agua potable. Hoy por hoy la ciudad de Bilwi, Bluefield, estamos hablando de 12.000 familias en Bluefield y casi 16.000 familias en Bilwi. Hoy por hoy tenemos un sistema de agua potable con las mejores condiciones o las condiciones adecuadas para asegurar agua potable a la familia, a estas miles de familias que están en Bilwi y en Bluefield. Pero además también se están desarrollando los proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento. Es decir, un gobierno que se interesa realmente porque todas las familias de Nicaragua, sin excepción de credos religiosos, de políticos, etcétera, tengan un derecho restituido como es el agua potable y el saneamiento. Este año el presupuesto es prácticamente de unos 6.200 millones de córdobas. Al cerrar el primer semestre estábamos ya arrimándonos a los 3.000 millones nosotros. 50%. Casi estábamos casi llegando entre un poco más del 45%. ¿verdad? Y nosotros hacemos las proyecciones que al final del año nosotros vamos a estar cumpliendo con esa ejecución, lo que la noticia para la familia es que todo eso se viene convirtiendo en que tiene mejores horas de servicio. Parece mentira, hay todavía en la misma ciudad de León algunos barrios que han venido creciendo de alguna manera que todavía no contaban con unas conexiones formales de agua potable. Hoy se están dejando ya las instalaciones nuevas a como corresponde, entonces también
en ese sentido. Crecemos un poco la cobertura, pero lo más importante es que estamos mejorando los horarios de abastecimiento a miles de familias en Nicaragua. ¿En cuántos municipios del país se van a Nosotros ahorita estamos desarrollando proyectos entre agua potable y alcantarillado sanitario, estamos desarrollando más de 40 proyectos de manera simultánea. Estamos hablando que se intervienen unas 8 ciudades en agua potable y unas 12 ciudades en alcantarillado sanitario. Pero si a eso nosotros le sumamos una cantidad de pozos que venimos desarrollando, más de 20 pozos, que tienen impacto muy importantes en cantidades de familias también, fuerte, grande, ahí es donde nosotros hablamos que tenemos más de 40 proyectos en ejecución. Cuando nosotros agrupamos los proyectos de agua potable, estamos hablando de que una vez que estos proyectos estén finalizados, vamos a atender a unas 138.000 familias aproximadamente cuando estos proyectos estén finalizados. Y en el tema del alcantarillado sanitario, una vez que estos proyectos estén finalizados, estamos hablando de unas 115.000 familias. Es decir, que hablamos de 250.000, 260.000 familias, que cuando estos proyectos estén finalizados, vamos a tener alcantarillado sanitario, vamos a tener servicios de agua mejorados, como podemos ver las imágenes nosotros aquí, ¿verdad? El proyecto enorme que desarrollamos en la ciudad de Jinotepe, construyéndose tanques, pozos, instalándose redes de agua potable para mejorar de una manera sustantiva lo que son los horarios de abastecimiento a nuestras familias. Pero además, Jonathan, esto es lo que tenemos nosotros en ejecución. Nuestro gobierno sigue en un trabajo constante con todo su equipo económico, ¿verdad? Y de inversiones, buscando los nuevos financiamientos para seguir avanzando en las otras ciudades, porque la meta no es quedarnos con esto que estamos desarrollando. La meta planteada y la orientación del presidente es que debemos de llegar a todas las familias de Nicaragua en los tiempos más cortos posibles, ¿verdad? Y de acuerdo, obviamente, a las posibilidades. Es decir, trabajamos para todas las familias de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, en esa medida es que podemos ver entonces reflejado en los presupuestos los montos que tenemos de inversión para el tema del agua potable y el saneamiento. Y este año no fue la excepción. Y podemos ver, como valga la redundancia en imágenes, todos estos proyectos de ejecución, que en gobiernos neoliberales esa plata no se sabía para dónde iba. Y los impuestos y lo que pagaban la facturación no se veía. Recordando rápidamente, Jonathan, en el año 2000, antes, en 2005, 2006, recordemos que aquí en Nicaragua lo que estaba planteado era una lucha en las calles, vanguardizada por el Frente Sandinista, en contra de la privatización. Sí, habían privatizado el servicio de energía eléctrica, habían privatizado la telefonía, habían privatizado la educación, la salud, y estaba en cierne una privatización del servicio de agua potable, lo cual ya había una expresión clara en el mismo ENACAL, donde ya habían unas dos expresiones en dos departamentos que bajo la figura de una sociedad anónima era la antesala, ¿no?, para privatizar el servicio. Y si eso se hubiera privatizado, estemos completamente seguros que ninguna empresa privada iba a hacer una inversión de 30 millones de dólares para resolver el tema del agua potable en Bilwi y otra cantidad parecida para resolver el tema del agua potable en Bluefield, ¿no? Porque realmente estos proyectos no están pensados bajo la lógica de un negocio, como hemos dicho al inicio, sino que están pensados como una responsabilidad del Estado de restituir un derecho a una familia que por años fueron olvidadas y que hoy por hoy este gobierno, el Frente Sandinista, está aquí para poder restituirlo. Ahora, otra cosa muy importante es el tema del almacenamiento del agua potable, la construcción de estos tanques. Hay mucha confianza de la cooperación internacional también, que ha trabajado de la mano con ENACAL y con el gobierno sandinista. Ese es un elemento fundamental, Jonathan. Nosotros, como Frente Sandinista, como gobierno Frente Sandinista, hemos tenido un gran apoyo de fuentes financieras, ¿verdad?, que están basados prácticamente o básicamente en eso que usted menciona, ¿no? Un gobierno corrupto como los gobiernos anteriores, prácticamente las fuentes financieras se habían retirado. Hoy por hoy lo reconocen los diferentes directores, los diferentes organismos, el BESI, el BID, el Banco Mundial, que uno de los mejores ejecutores de proyectos de toda su cartera general mundial es Nicaragua, uno de sus primeros ejecutores, y ser un buen ejecutor significa que los proyectos se ejecutan en el tiempo, se alcanzan los objetivos planteados en un programa, pero además de que nunca hemos sido tachados de que aquí un dólar siquiera ha sido desviado para el objetivo fundamental que ha sido para el agua potable,
desviado para otro menester, como podríamos recordar recientemente en años pasados, ¿verdad?, los grandes escándalos que se veían alrededor de la desviación de recursos que eran destinados para un proyecto X y después aparecían en la hacienda de un fulanito de tal, ¿verdad?, haciendo mejoras en eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho la confianza que tienen en la credibilidad que tiene nuestro gobierno, pero además un aspecto muy importante también son las nuevas relaciones que tenemos con nuevos países hermanos, como China, Rusia, ¿no?, donde también podemos ver nosotros ya de una manera muy rápida, apenas 2 años de haber sido restablecidas las relaciones con China, podemos ver hoy el nivel de inversión que tenemos ya aquí nosotros con empresas chinas y con apoyo del gobierno chino, un desarrollo muy importante, y esto está comenzando apenas. Bueno, antes de hacer hincapié en esta cooperación muy importante de nuestros hermanos de la República Popular de China, también de la Federación Rusia, ¿cómo se está trabajando el tema de la construcción de los tanques de almacenamiento? ¿Con quién se está haciendo, ingeniero? Sí, todos los proyectos que se desarrollan, tenemos un déficit realmente en todas las ciudades todavía, que es lo que se viene trabajando para ello, contempla la construcción de tanques. Ahí nosotros veíamos en las imágenes tanques en Jinotepe, tanques en León, pero estamos hablando de tanques con capacidades realmente muy importantes. Igualmente aquí, por ejemplo, en la ciudad de Managua, nosotros desarrollamos un proyecto con apoyo del JICA, ahí combinan fondos del BID y se combinan fondos también de la Unión Europea y de la ECID, donde nosotros estamos haciendo un programa muy específico para la ciudad de Managua. Eso que vemos en imagen es un puente, el tanque más grande que vamos a tener construido en la ciudad de Nicaragua, una capacidad de unos 8.000 metros cúbicos, unos 8.000 metros cúbicos de agua aproximadamente, ¿verdad?, lo que va a tener este tanque, que está ubicado aquí en el sector de Bataola Sur y que se está construyendo. Ahí podemos ver técnicos, incluso japoneses, directamente trabajando en esta infraestructura que nos va a permitir mejorar el abastecimiento de agua a una buena cantidad de familias, principalmente aquí ubicados en el sector, en el distrito 2 de la ciudad de Managua. No, son tanques con tecnología muy modernas, muy nuevas, ¿verdad?, y que es un proyecto que trabajamos aceleradamente con los hermanos del JICA y el apoyo del gobierno de Japón y el pueblo de Japón, y que posiblemente estaremos finalizándolo en el mes de diciembre de este año. ¿Cómo funcionan estos tanques de almacenamiento? Este tanque va a funcionar específicamente con el bombeo de Azozosca. Del bombeo de Azozosca van a ser llenados estos tanques y después, a partir de ahí, distribuyendo por gravedad el agua hacia la familia. En un esquema clásico, ¿no?, y de la hidráulica, ¿no?, dice que más o menos el sistema ideal es así, ¿no?, bombear de una fuente a un tanque y de un tanque por gravedad. Eso es lo que estamos reconfigurando, podríamos decir, en este sector de Managua, en un amplio sector de Managua, que ahora nosotros vamos a trabajar bombeo desde Azozosca hacia el tanque y después del tanque hacia la red. Actualmente nosotros bombeamos todo el potencial y todo el caudal que sale de las bombas que se bombea de Azozosca van directamente hacia la red. Lo que provoca, no es lo más eficiente para trabajar. Incluso cuando hay cortes de energía, tenés que dejar sin agua una parte de la familia, mientras que trabajando de la fuente al tanque, a la red, incluso te permite cubrir algunos espacios de falta de energía, y porque el tanque compensa ese momento de la falla de energía, entonces eso también nos hace más eficiente el servicio a la familia. Bueno, algo que usted hablaba era que era muy necesario el tema de la energía, ¿verdad? Y para el sistema de bombeo. Se está trabajando también en proyectos fotovoltaicos, si nos habla de eso. Sí, uno de los principales, a propósito de la energía, cuando nosotros hablábamos al inicio de la segunda etapa de la revolución, nosotros teníamos el 65% de cobertura de agua potable, pero lo voy a relacionar con la energía porque debemos de recordar que en esos años teníamos hasta 12 horas, hasta 18 horas de apagones, ¿no? Y entonces uno de los principales, o el elemento fundamental, ¿verdad?, además del agua, ¿no?, que obviamente necesitamos para distribuirla, se requiere de energía eléctrica para poder bombear el agua y hacerla llegar hasta la familia. En ese tiempo, con 12, 18 horas, había un 65% de cobertura, pero realmente los horarios, el servicio a la familia era completamente malo, deficitario, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿verdad?, y ese tema se resolvió en los primeros 6 meses de la llegada del gobierno del comandante Daniel. En los primeros 6 meses fue restablecido eso inmediatamente,
Y fíjate, Jonathan, que yo diría que a partir de ahí incluso que comienza el restablecimiento de todo lo que se había dejado de hacer en el tema de los acueductos, ¿verdad? Tanto urbanos como rurales, porque estaba en un proceso de privatización. El mismo Enacal está en un proceso de privatización, se había dejado por ahí para poder ser vendida a precio de guate mojado, como decimos, ¿verdad? Entonces, el tema de la energía eléctrica es uno de los componentes fundamentales. Es el gasto principal en la parte operativa de los servicios de Enacal. Para ser más eficiente, para poder dar un mejor servicio a la familia, el presidente ha orientado que Enacal pueda contar con sistemas de generación propia para los sistemas de bombeo. En esa línea hemos venido trabajando nosotros y hemos logrado ya arrancar, ¿no?, un proyecto financiado con el BESIE, ¿no?, un proyecto de planta solar con el BESIE que está ubicado aquí en el sector de la rotonda de Malpaisillo, y otra planta que está ubicada aquí en el sector de San Isidro, por el sector de Las Mangas en San Isidro. No, estos dos proyectos, ¿verdad?, que los dos están ya en ejecución, nos va a permitir a Enacal, una vez que estos proyectos estén finalizados, más o menos allá como por septiembre, octubre del próximo año, nos va a poder permitir tener o contar, ¿no?, como energía propia de Enacal, como hasta el 40% nosotros de generación eléctrica para los sistemas de bombeo de Enacal. Pero además tiene un componente muy importante cuando hablamos, como lo vemos como todo un tema de país, va a tener un aporte muy importante en la transformación también de la matriz de generación del país, ¿no? Van a ser aproximadamente entre las dos plantas, estamos hablando casi de unos 80 megavatios en potencia en punta, ¿no?, lo cual, te digo, se traduce más o menos como a un 40% de la energía que actualmente está consumiendo Enacal. Uno es financiado con fondos del BESIE y el otro, la planta más grande, a propósito de lo que hablábamos de las nuevas cooperaciones de los nuevos países hermanos, es financiado con fondos de la República Popular de China, ¿verdad?, que, como te digo, están en ejecución y que son proyectos muy estratégicos, ¿verdad? Son proyectos de energía eléctrica, pero que son estratégicos porque están destinados para los sistemas de bombeo de agua de Enacal. En la medida que Enacal cuenta con plantas o cuenta con plantas propias para generación de energía, en esa medida nos permite poder concentrar recursos para mejorar el abastecimiento de agua a la familia. Es decir, es un proyecto de energía que está orientado a dos cosas. Uno, a mejorar la sostenibilidad de Enacal, pero el principal foco que tiene este proyecto es que nos va a permitir concentrarnos de una mejor manera y contar con recursos de una forma importante para poder atender de una mejor manera a las familias del país, tanto en agua potable y en saneamiento. Bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar hablando de estos avances, estos proyectos que impulsa el gobierno sandinista. Estos proyectos que van dirigidos a las personas, familias y comunidades y que se centran en el bienestar del ser humano. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario de su programa Desde el Parlamento. Vamos a ver un video acerca de este hermoso proyecto que está haciéndose con la hermana República Popular de China sobre esta fuente fotovoltaica. Esto va a aportar al 40% del consumo de energía que necesita Enacal para el bombeo del sistema de agua potable.
Sin duda un hermoso proyecto de gran impacto para nuestro país y qué bueno con la cooperación de nuestros hermanos de la República Popular de China, una cooperación que se basa en el respeto mutuo. Y ahora vamos a hablar de una ley que aprobó el día de ayer la Asamblea Nacional de Nicaragua y es la ley de traslado de funciones del Fondo de Inversión Social de Emergencia FICE a la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL. Veamos la siguiente nota. El gobierno sandinista garantiza los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Uno de ellos es el acceso al agua potable y al saneamiento sanitario. Prueba es la inversión que se realiza en los nuevos proyectos de distribución de agua potable para todas las comunidades. Con una inversión aproximada de más de 979 millones de dólares, lo que ha garantizado que Nicaragua cuente con un 95.5% de cobertura en el servicio de agua potable a través de nuevos sistemas de distribución. En todo el territorio nacional se ha visto el desarrollo en materia de agua potable y saneamiento, pero me gustaría hacer énfasis en proyectos de gran impacto como los proyectos que han sido desarrollados en la costa caribe de nuestro país, como ha sido en las comunidades de Bilwith, en Bluefield, donde ya hay sistemas de agua potable y saneamiento que están funcionando. Para continuar garantizando el acceso del agua potable y de saneamiento, la Asamblea Nacional aprobó la ley de traslado de funciones del Fondo de Inversión Social de Emergencia FICE a la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL, concentrando los esfuerzos por garantizar el acceso al agua potable a las familias de todo el territorio nacional en una sola institución. Y estoy seguro que ENACAL va a continuar realizando de manera exitosa las actividades que hasta ahora había venido desarrollando el FICE con excelente suceso. No estamos cambiando absolutamente nada del resto del tinglado. Todo lo que se había venido haciendo se va a continuar haciendo de la misma manera, con la diferencia que ahora la entidad encargada de este caso en particular, del agua potable y del alcantarillado sanitario y otras soluciones sanitarias para las zonas rurales, será la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL. Durante los 16 años de gobiernos neoliberales se intentó privatizar el servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado sanitario, algo que no lograron gracias a la oposición del Frente Sandinista. La buena gestión del gobierno sandinista permitió que del año 2015 al 2023 se invirtieran en las zonas rurales del país 3.970.8 millones de córdobas para garantizar el acceso al agua potable, el saneamiento y las soluciones sanitarias. Bueno, ahí teníamos esta nota de esta importante aprobación que realizó nuestra Asamblea Nacional. Y pues continuamos conversando con el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL, quien nos va a explicar los pormenores del alcance de esta ley que va a continuar garantizando esos recursos y todos los trabajos, los proyectos de agua potable para las familias nicaragüenses y que ahora se concentran en ENACAL. Así es, ¿no? En la búsqueda, ¿no? Y como lo bien expresaba el compañero Walmar y la compañera Jenny, en esas explicaciones que hacían, en la búsqueda de reordenamiento, de disponernos de una mejor manera para servirle a las familias, lo que el presidente orienta, ¿no?, es que se atienda desde una sola institución el tema del agua potable y saneamiento. En este sentido, lo que estamos haciendo es uniendo las fortalezas que tiene y que ha venido desarrollando el FICE a lo largo de estos años en ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento en el sector rural, unirlas a la fortaleza de la entidad especializada, ¿no?, en el país, que es ENACAL, que es la empresa nicaragüense de acueductos alcantarillados, que es especializada en este tema, unir esas dos fortalezas, unir fortalezas tanto humanas, financieras, de experiencias, de conocimiento y volcarlas como un solo objetivo, ¿no?, que es de una manera
como decimos, de la mejor manera, de la más eficiente manera que podamos, poder seguir resolviendo esas situaciones en el sector urbano y rural ahora desde una sola institución. Ahí hay un tema fundamental que tiene que ver con la optimización de los recursos también, ¿no? Porque la búsqueda de esto no es, todo se mantiene igual, todo se mantiene desarrollando de la misma manera, pero la orientación es, y la lógica de esta unión es optimizar recursos, es decir, que si antes se tenía que pagar por un servicio, para poner un ejemplo, para un proyecto rural, por ejemplo, para ver la calidad de agua, ENACAL cuenta con laboratorios de agua, de calidad de agua, ¿no? En este caso, ENACAL, por ser la misma institución, entonces va a poder disponer de su laboratorio y comenzar entonces esos recursos que podemos venir economizando, venir siendo dispuestos para seguir ampliando la cobertura y mejorando los servicios de agua en el sector rural. Entonces, como te digo, es un tema de fortalecer, ¿verdad? No es un tema, como bien lo explicaba el compañero Wálmaro, el FICE ha venido haciendo un trabajo bueno, muy excelente, ¿no? Además era la institución que estaba como designada para desarrollar este tema, los acueductos rurales. Lo que hacemos ahora es juntar estas dos fuerzas en una sola institución y desde ahí empujar con mayor vigor, optimizando, ¿verdad? Porque creo que es la palabra clave también, optimizando los recursos para, si antes les podíamos llegar a 4 familias, poder llegarle a 10, a 8, a 12, a 15, ¿no? El efecto que se busca es poder tener mayor alcance, ¿no? Mejor atención a la familia. ENACAL tiene una fortaleza muy importante, que tenemos presencia en los 15 departamentos del país, tenemos presencia en las 2 regiones de la costa caribe, ¿no? En las 2. Eso nos da una fortaleza, pero además tenemos presencia en 111 municipios, como cabeceras municipales, ¿no? Entonces nos da territorialmente, tenemos una disposición que eso permite también acercar, ¿no? Acercar el tema de la atención de los acueductos rurales en conjunto con las alcaldías, porque es muy importante destacarlo, la ley siempre destaca que seguimos trabajando en conjunto con la alcaldía y en conjunto con el ANA en este caso, ¿verdad? Unidos los 3, como ha venido siendo desde el FICE, para nosotros poder llevar esta nueva tarea, ¿no? Ahora juntos desde ENACAL con lo que era el FICE, ¿no? Hasta hace uno. Esto les va a permitir gestionar y administrar los recursos también. Exactamente, ¿no? Todas las nuevas, la ley establece, ¿no? Que a partir de que entre en vigencia la ley, todo lo que correspondía a gestionar el FICE lo gestiona ENACAL, incluso partida presupuestaria anual es asegurada también desde el Ministerio de Hacienda, porque esa parte sigue igual. Wálmaro creo que lo decía de una manera muy clara, que prácticamente todo queda igual a como estaba, lo único que se está concentrando en una sola institución. Eso debe llevar, y yo insisto en esto, de una manera obligatoria, ¿verdad?, a optimizar recursos. Es decir, si estábamos atendiendo desde Managua un sistema, un proyecto que tenemos en el sector de Estelí o en el sector de Ocotal, nosotros tenemos una delegación departamental en Estelí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear unidades, ¿verdad?, para la zona rural, en Estelí, en Somoto, en Ocotal, y donde tenemos incluso algunas instalaciones con mayor capacidad, poder incluso hacer una pequeña muestra en Jalapa, por ejemplo, en Bilwi, en Bluefield. De esa manera nosotros estaríamos optimizando recursos porque no va a ser necesario movernos desde aquí, como te decía. Podría estar a la disposición toda la infraestructura de ENACAL en cuanto a calidad de agua, experiencia electromecánica, etcétera, alrededor también de los proyectos de agua rural. Lo que se tiene que resumir obligatoriamente en que nosotros vamos a tener que dar un mejor servicio o ser más eficiente a la hora de prestarle el servicio a la familia, tanto urbano como rural. La verdad que en la ley de ENACAL siempre ha estado contemplado, ¿no? Lo que se está haciendo es una reversión, ¿no?, de consolidación, que ENACAL es la institución que tiene que ahora que, bajo una sola institución, y tiene una lógica, ¿no?, de especialización, ¿no? Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado, ¿no? Entonces, lo más lógico es que desde esta institución se resuelva tanto la temática urbana como la temática rural en estos dos temas, fundamentales para la familia. Bien, ya para finalizar, ¿cómo contribuyen todos estos proyectos que hemos hablado a lo largo de este programa al plan
estratégico de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano. Sí, como te decía, no podemos hablar de reducir pobreza cuando tenemos familias sin acceso al agua potable y al saneamiento, ¿no? Además de que es un derecho humano, es fundamental, todos los esfuerzos que se hacen es para reducir la lucha contra la pobreza. Pero además que decimos que no podemos hablar de un indicador como de agua potable y saneamiento para reducir pobreza, todo lo que estos programas significan alrededor de la dinamización de la economía tiene que ver también como lucha contra la pobreza, porque un proyecto de 40 millones de dólares que se desarrolla en León para el agua potable y otro tanto en el alcantarillado sanitario, podemos imaginar nosotros la cantidad de empleo que genera. Genera mucho movimiento en negocios, en las gasolineras, ¿no? Porque hay maquinaria moviéndose, las comiderías, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen que almorzar, los sistemas de producción, incluso hasta las personas que tienen emprendimientos de reparación de llantas, hay más vehículos trabajando, etcétera. No, hay toda una dinamización de la economía que un proyecto de este tipo mueve, ¿no? Por las cantidades y los volúmenes de inversión que son muy importantes, porque estos proyectos demandan, ¿no?, de mucha mano de obra. Todavía la maquinaria prácticamente que se utiliza es para la excavación básicamente, pero después el resto de trabajo que se hacen se hace con mano de obra, en este caso que la mayoría, diría yo, en más de un 90% son personas, hombres y mujeres de las mismas comunidades que se integran durante un año, año y medio, 2 años que duran estos proyectos, porque son proyectos muy grandes y que durante 2 años realmente son una opción, ¿no?, de trabajo. Y además, una vez que el proyecto finaliza, se crean algunas nuevas plazas de trabajo porque se necesita alguien que opere el pozo, que cuide la planta, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema fundamental. Aquí lo han explicado nuestros hermanos economistas del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, que algo fundamental para el tema de la dinamización de la economía, que tiene que ver con reducción de pobreza, obviamente, es el tema de la inversión pública, ¿no? Y en este caso, Nicaragua tiene un presupuesto muy, muy robusto en cuanto a inversión pública. Podemos ver los montos en inversión en educación, salud, carreteras, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Estamos hablando fácilmente de presupuestos arriba de los 100 millones en cada una de estas instituciones que te mencioné por año, por cada una de ellas. Entonces, eso hace que la economía se mantenga en el crecimiento y eso tiene un efecto multiplicador, ¿no?, sobre toda nuestra familia, en esa lucha que tenemos, ¿no?, día a día planteada, y el único enemigo que tenemos en Nicaragua, que es la pobreza. Derrotar la pobreza es lo único que nos mueve todos los días en este país. Muchas gracias, ingeniero, usted, Jonathan, por su visita, por explicarnos este amplio tema acerca de todos estos proyectos que son, sin duda, para el bienestar de todas las familias nicaragüenses. Nosotros les invitamos a que continúen en la excelente programación del canal parlamentario.